Continuamos, mis hermanos, en la página 37 y la pregunta aquí es: ¿está vivo, moribundo o muerto el viejo hombre? ¿Qué diríamos de acuerdo a la escritura? ¿Todavía sigue vivo el viejo hombre o está medio muerto o moribundo? Bueno, la escritura es muy clara en este punto. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es lo que dice la escritura. Ahora vamos a pasar a la página 38. Algo interesante, quedamos claro que el viejo hombre está crucificado, está muerto. Por eso Pablo en Gálatas 2, 20 dice, con el Mesías estoy juntamente crucificado, y dice, y ya no vivo yo, mas él, mas el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esto es en mi cuerpo, lo vivo en la fe. Esto es algo muy interesante. Eh, ¿Cuándo murió el viejo hombre? Ya lo explicamos, Romanos 6, versículo 6, desde el momento en que el Mesías murió, también mató nuestro viejo hombre. Entonces vemos aquí una frase en la página 38 donde dice: una vez muerto, muerto para siempre. Simplemente el viejo hombre quedó muerto. Colosenses 3 dice la escritura: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con nuestro Salvador, nuestro Mesías. Dice, porque habéis muerto. Otro pasaje que encontramos aquí, queridos hermanos, es, Colosenses 3:3. Pasamos a la página 39. La carne, ¿qué tiene que ver en este sentido? Nuestro cuerpo físico sentirá deseos todavía o atracción, como dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, acerca de cómo los deseos, las pasiones, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque lo que hay en el mundo, recuerda eso, la vanagloria de vida, los deseos, no provienen del Padre. Entonces, la carne, ¿qué tiene que ver aquí? Que, vuelvo a repetir, algunos le llaman que esa carne, el cuerpo físico, opera, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, encuentro una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Esto es algo que debemos entender en cuanto a una lucha constante que hay en el creyente. Los santos, escucha eso, pecan de manera eventual, pero no se dedican a pecar. Esto también es muy importante distinguirlo, porque una persona que está en la vieja naturaleza, está esclavo del pecado, practica el pecado. Lo que dice en 1 de Juan: los nacidos de nuevo no practican el pecado, o sea, no pueden pecar, esto es, no pueden practicar el pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver con la carne en el creyente? Vamos aquí a entender, y nuestro manual ilustra acerca de un viejo capitán, acerca de un hombre que estaba en la naval y tenía un capitán muy enérgico, muy estricto, etcétera, pero pasó el tiempo y cambiaron de capitán, y eh, soldado naval, marino más bien, era el que comúnmente estaba acostumbrado a los regímenes del antiguo capitán, del viejo hombre, digámoslo así. Y cuando entró ya con otro gobierno, con otro nuevo capitán, él obviamente tenía como que cierta noción de decir: es que así tengo que vivir conforme al antiguo capitán. Eso tenía que realmente entender, que ya tenía otro nuevo gobierno. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender, queridos hermanos, que ya estando en el Mesías, ya las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nuestro nuevo caminar, que es lo que estamos mencionando, como un nuevo estilo de vida, la vida victoriosa precisamente está en nuestra identidad, lo que ahora somos en el Mesías, y cómo el Mesías provee a los creyentes, porque la obra salvífica, ya lo mencionamos, no solamente es rescate, sino sobreguardar, guiar tu vida, como dice Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, dice el apóstol, que el que comenzó la buena obra en nosotros, él mismo la perfeccionará en su venida. Entonces, ¿de qué se trata el tema de la salvación? Bueno, en el área soberana, él
influye a través de su gracia, te trae hacia Él y te salva, te rescata, te da vida, te da un nuevo nacimiento, lo que conocemos como la doctrina de la regeneración, el nuevo nacimiento. Resucitas espiritualmente porque Él te da vida, así como la ilustración de Lázaro, que tenía 4 días muerto y el Mesías le dijo: Lázaro, sal fuera. Y en ese momento él recibió vida y salió, dice la escritura. Entonces debemos entender ya bien claro, pero en el área del cuerpo, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque en el área del cuerpo, queridos hermanos, el cuerpo todavía está sujeto a corrupción, a pecado. Y la prueba es de que morimos, de que envejecemos y nos enfermamos. Entonces, no hay tal cosa como que a veces escuchas de algunas sectas, algunas formas de malinterpretar la escritura, donde dicen que los creyentes no se deben de enfermar. Eso es prácticamente no escritural. El creyente se enferma y el creyente muere. ¿Por qué razón? Porque en nuestro cuerpo todavía no ha sido, escucha eso, redimido, pero lo será en el día de ese arrebatamiento que nosotros estamos esperando, o como dice en primera carta a Tesalonicenses, acerca de que los muertos en Cristo, en el Mesías, resucitarán primero. ¿Recuerdas esa frase? Y también en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51, 52 y 53, la escritura también nos enseña acerca de que es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Es necesario hacer ese proceso de cambio en el área de nuestro cuerpo, porque es cierto, hemos sido redimidos en el área de nuestra alma, pero no en el área de nuestro cuerpo. Pero hay una promesa que está por cumplirse: seremos transformados, como dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Entonces, en la página 39, hermanos, tenemos cómo reaccionamos ante el viejo capitán. Yo quiero, antes de ir a todo esto, entender lo que es la palabra carne, así que anotas tú. La palabra carne en el hebreo es la palabra basar, así como se oye basar. Y en el griego es la palabra sarx, S-A-R-X, sarx. Y si alguien quiere escribir también la palabra carne en latín, es caro, lo que es la palabra carne. Entonces, la palabra carne en la escritura tiene diferentes aplicaciones. La palabra carne se aplica para referirse al cuerpo físico, como lo dice en Gálatas 2:20. Anótale ese pasaje, Gálatas 2:20, porque Pablo dice: y lo que ahora vivo en la carne, se refiere al cuerpo físico, ¿sí? Y en Filipenses capítulo 3, versículo 21, se refiere al cuerpo físico como la palabra cuerpo de humillación, dice, este cuerpo de la humillación. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, habla acerca de los vasos de barro, también refiriéndose al cuerpo físico. Y en segunda carta a los Corintios 4:16 se refiere al hombre exterior. Mientras nuestro hombre exterior se va envejeciendo, no obstante, el interior, o sea, la nueva naturaleza, se va ¿qué? Renovando día con día. Esta es una aplicación, es acerca de la palabra cuerpo con referencia a, digamos, o la palabra carne con referencia al cuerpo físico, mencionado en la escritura como cuerpo de humillación, vasos de barro, hombre exterior. Pero también hay otra aplicación de la palabra carne. Aquí la palabra carne se aplica para referirse también a los deseos o pasiones desordenadas, como lo dice Romanos 8:4. Solo anotas estos pasajes. Nuestro tiempo del video es corto. Romanos 8:4, la palabra carne se refiere aquí a deseos y pasiones desordenadas, lo que encontramos en Colosenses como la palabra concupiscencia, que estos son deseos desordenados. Y en el versículo 5, o sea, del capítulo 8, del 5 al 8, o sea, Romanos capítulo 8, del 5 al 8, se refiere a personas, nota aquí tiene la aplicación, se refiere a personas no nacidas de nuevo.
que son esclavos de sus pasiones y deseos pecaminosos. Esto también se aplica como son de la carne, o sea, no han nacido de nuevo, viven en sus pasiones y deseos. Citamos también a 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16, donde hablamos este asunto de que aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay otra aplicación con la frase carnales, como una tercera aplicación, y habrá mucho más si es que profundizamos, en primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, donde el apóstol Pablo se dirige a los creyentes corintios y a los de Corinto y les dice carnales, ¿sí? Esta frase no es porque no hayan nacido de nuevo, ellos ya habían nacido de nuevo, pero ¿por cómo lo sabemos? Si tú lees en primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 2, dice la escritura a los santos que están en Corinto, a llamados a ser santos, dice la escritura. Y ahí pues obviamente miramos dos tipos de santidad, la santidad posicional y la santidad práctica o progresiva. Entonces aquí observamos que en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3 Pablo le dice a los corintios carnales, pero esto no implica en su aplicación, en su contexto aquí, no es que Pablo está diciendo que los corintios no habían nacido de nuevo, ya habían nacido de nuevo, pero tenían ciertas prácticas del antiguo capitán como los celos, las contiendas y las disensiones, y no se habían sacudido, liberado de todas estas cosas. Por ello, aquí esta aplicación es que ellos simplemente no habían madurado, no habían crecido, todavía estaban atados con esas cuestiones del viejo hombre que ya en forma definitiva había muerto, pero quedó a ciertas secuelas o costumbres porque en el área del cuerpo fue prácticamente el instrumento en el cual la vieja naturaleza reinó y dominó. Entonces vamos a observar un pasaje de importancia, nos vamos aquí en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 12, Romanos 6, 12. ¿Qué dice la escritura en Romanos 6, 12? Dice la escritura, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ve cómo se refiere la escritura a nuestro cuerpo físico como cuerpo mortal por la razón de que todavía está sujeto a corrupción. Pero ve que el pecado quiere reinar. No dice que puede reinar en tu alma, no dice la escritura, pero sí quiere reinar o puede reinar en el área de nuestro cuerpo. Nota lo que dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo fue el instrumento que se habituó, se acostumbró al pecado, a los deseos, olvídate muchas cosas que comúnmente en la vieja naturaleza se vive y se practica. Por eso dice el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto es una ordenanza, es un mandamiento, es imperativo aquí. Dice, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Recuerda la palabra concupiscencias, que significa pasiones, deseos desordenados o pecaminosos. Y dice también el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Un nuevo creyente, un nacido de nuevo, no debe presentar sus miembros, hablando del cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad. Ve eso. Y dice la escritura, sino presentaos vuestros, ¿qué? Vosotros mismos al Padre como vivos de entre los muertos. Esta es nuestra nueva identidad. Prácticamente esta es la lucha que tenemos constante. Tenemos que presentar nuestros miembros a nuestro Padre Celestial, porque ahora estamos vivos entre los muertos, y vuestros miembros tenemos que presentarnos a nuestro Padre como instrumentos de justicia. Este es prácticamente un cambio total, un contraste radical. Somos nuevos, tenemos una nueva identidad en el Mesías. Ahora dice la escritura, no
presentes, no prestes, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo, como sucedió en el pasado cuando estabas en la antigua naturaleza, en la condición adámica de pecado y de muerte, y el cuerpo se habituó, se acostumbró. Por eso Pablo también dice, ahora golpeo mi cuerpo, y no está hablando de algo literal, sino que sujetaba, sometía su cuerpo a las cosas del Padre Celestial, a los mandatos de nuestro Padre. Ahora quiero que leas aquí, dice, y vuestros miembros a nuestro Padre como instrumentos de justicia, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará. Nota eso, o sea, no tiene potestad, no tiene derecho en nosotros, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí la palabra ley, dentro del contexto, es aplicado a la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia que nos provee, escucha esto, la palabra. Y esa palabra, como dice en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por el Todopoderoso y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, del Todopoderoso, sea enteramente preparado, sea perfecto, sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes qué es eso? Eso es la vida victoriosa. Cuando la Escritura empieza a obrar en nosotros, cuando nosotros empezamos a someter nuestro cuerpo y nuestra carne a la palabra del Todopoderoso, el Espíritu Santo y su palabra hacen todo ese trabajo. Ahora podemos mostrarnos de alguna manera rebeldes en esta situación, pero si ya hemos nacido de nuevo, Él va a tratar con nosotros, ya sea en una enseñanza tranquila, o Él te va a redarguir, te va a exhortar, te va a reprender, te va a amonestar, te va a jalar. Esa es la obra del Todopoderoso en sus hijos, en sus ovejas. Esto es algo interesante. Leo nuevamente o doy lectura al versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros miembros, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos bajo el orden de ese antiguo capitán. Ahora quiero que vayas a Gálatas capítulo 5, pasaje también muy conocido en el versículo 16, dice la escritura, digo pues, andad en el Espíritu. Nota la palabra otra vez, andad, que significa un nuevo estilo de vida. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, algunos, vuelvo a repetir, le podrán llamar esto como dos naturalezas peleando. El punto aquí es que cuando hablamos del cuerpo, no puedo yo decir que el cuerpo es mi verdadera identidad, mi yo, porque mi yo, como ya lo estudiamos, es nuestra alma. Entonces continuamos aquí en la página 42, el campo de batalla. Esto también es algo interesante, y precisamente estamos en Gálatas capítulo 5 versículo 17, porque el campo de batalla, ¿dónde crees que es? En la mente. En la mente es precisamente donde ocurre todo aquí, esta condición corporal, física, que se habituó, que se acostumbró al antiguo régimen, quiere seguir haciendo de las suyas, oponiéndose a las cosas de la Escritura, del Todopoderoso, y constantemente quiere salir. Pero quiero que veas aquí Romanos ahora, Romanos capítulo 8. Interesante la carta a los Romanos, un libro que se conoce dentro de la teología como la columna de la doctrina.
donde el punto central, el mensaje central de la carta a los romanos es el tema de la justificación por fe. Y aquí, en Romanos capítulo 8, observamos un pasaje en el versículo 13. Y aquí ese es el punto clave de la vida del creyente o de la vida victoriosa. Dice, porque si vivís conforme a la carne, nota la palabra nuevamente conforme, que es un molde, o moldearse a la carne, moriréis, dice aquí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta frase segunda es prácticamente la vida victoriosa. Vivir según el Espíritu. Mas si por el Espíritu, ¿qué hacemos? Cuando vivimos en el Espíritu, ¿qué hacemos? Hacemos morir las obras de la carne. Dice, viviréis. Es interesante este punto y tú dirás, querido hermano, ¿cómo vivir en el Espíritu? Bueno, uno de los puntos fundamentales de la ordenanza escritural es la oración y es la escritura. Dos puntos fundamentales donde radica nuestra victoria diaria, de cómo podemos vencer. Ahora yo sé que el cuerpo va a oponerse, la carne va a oponerse en el sentido de que no quiere orar, no quiere estudiar la escritura, y cuando digo estudiar es necesario el discipulado, estudies doctrina, te sumerjas, medites en la escritura, como dice en el Salmo capítulo 1 acerca de un varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni no ha compartido, no ha vivido con ellos, sino que en la ley del Todopoderoso está su delicia, y medita de día y de noche. Dice la Escritura, este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ve la bendición, ve la gracia en la cual este hombre está viviendo, que encuentra su deleite en las escrituras, en la instrucción del Todopoderoso, y ahí es donde se deleita. Este hombre está viviendo en el Espíritu, este hombre está haciendo que la carne esté prácticamente sometida junto con sus pasiones y deseos, queridos hermanos, que si alguno todavía le quiere llamar que es otra naturaleza, bueno, es un punto muy discutido, como lo mencionamos, mas sin embargo, queridos hermanos, ahora somos luz. Recuerda lo que dice el Mesías en Mateo capítulo, no es Juan capítulo 8, versículo 12, donde la Escritura dice, ahora somos luz del mundo. No sé si me equivoco, es 12:8, pero dice la Escritura que Él es la luz del mundo. Pero también en Mateo capítulo 5 también nos menciona, vosotros sois la luz del mundo. Ya no somos tinieblas, ahora somos luz para alumbrar, dice, a los que están en tinieblas. Y Él te escogió no para que te escondas debajo de un almudo, o sea, hablando de la luz, sino para que nos pongamos en alto y alumbremos todos los que están en casa. Un orden interesante, los de la casa primero. Seguimos adelante entonces en este pasaje, el punto clave de Romanos capítulo 8, versículo 13, el punto clave de la victoria es esto, porque si vivís conforme a la carne moriréis o pereceréis, mas si por el Espíritu haces morir, ¿qué dice la Escritura? Las obras de la carne, y viviréis. Interesante. Seguimos adelante, leo la frase inferior de la página 42, donde se menciona la batalla, y se pone como ejemplo el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 7, y leo aquí, sin embargo, la santificación es un proceso de llegar a comportarse conforme la identidad que ya tiene. Esto es interesante. Hemos sido llamados a santificarnos, apartarnos del pecado y consagrarnos a nuestro nuevo estilo de vida conforme a la nueva naturaleza. Quiero que leamos Efesios capítulo 4, Efesios 4, donde dice la Escritura, versículo 1, 4:1 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, nota otra vez la palabra andéis, como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo tenemos que andar, queridos hermanos, en esta nueva vocación, este nuevo llamado? Hemos sido llamados a una vida santa, a una vida piadosa, a una vida apartada del mal. Tenemos que darle la espalda al pecado. Y aquí encontramos algo muy interesante, 7 características de la unidad perfecta en este versículo, en este capítulo 4. Pero leo nuevamente el versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos un llamado y ese llamado es la santificación. Es algo que nosotros ahí en el área de la responsabilidad como hijos del Todopoderoso somos responsables, escucha esto, de amarle a Él, de adorarle a Él y de apartarnos del pecado. Consagración, santificación, que tiene que ser progresiva, tiene que ser experimental, más allá de la santificación posicional, como ya también lo mencionamos y como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, que ya hemos sido, él hizo perfectos para siempre, dice la Escritura, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces ya hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Ese es en el área posicional, pero en el área práctica, como menciona primera de Pedro, dice la Escritura, sed santos porque yo soy santos. Entonces apártese cada uno, dice la Escritura, del pecado, y esta es nuestra lucha diaria, como comúnmente el apóstol Pablo, siendo creyente, lo relata en Romanos capítulo 7, la lucha que había en él, porque había una ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de su mente. Pero no siempre vivió así. Si tú lees en el capítulo 8, él dice, gracias le doy al Padre. Y voy a leerlo y termino con esto. Dice Romanos capítulo 8, dice la Escritura, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, ve esto, en Cristo Jesús, en el Mesías, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué crees que pasó con Pablo? Simplemente él llegó a vencer, a someter, queridos hermanos, todas esas cuestiones de deseos y pasiones de donde el cuerpo estaba habituado a practicarlas. Así que, queridos hermanos, vivir en el Espíritu es el punto clave para vivir una vida victoriosa. Cierra tus ojos y oramos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias te damos porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Sabemos que tu palabra nos da sabiduría, entendimiento de cómo nosotros podemos alcanzar una vida libre, una vida que se ha despojado del viejo hombre, de esas cosas que están viciadas, como dice tu palabra, y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí estamos, Padre. Yo sé que estamos aprendiendo y este punto es muy fundamental en cuanto a que tenemos que entender nuestra nueva identidad, que ahora somos en ti, ya no somos tinieblas, somos luz, y te damos gracias por todo. Gracias, Padre, también por mis hermanos del instituto, de todo Vida Nueva para el Mundo. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. A ti sea toda la alabanza, la honra y la exaltación por siempre y para siempre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Que nuestro Padre Celestial les bendiga y les fortalezca. Así que estudien su manual de manera detallada, detenida, y vayan razonándolo y meditando. Bendiciones, mis hermanos.